pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de... Amén y amén. Y hemos estado, o el sentir que tenemos es estudiar un poco la doctrina. Y la semana pasada, establecíamos un fundamento doctrinal. Acuérdense que la palabra doctrina significa enseñanza. Y se aplica aquel texto donde dice el Señor: mi pueblo perece, dice el Señor, por falta de enseñanza. Es decir, que muchas veces hacemos cosas solo por hacerlas, no sabemos por qué las hacemos, o porque nos enseñaron mal las hacemos. Mas sin embargo, Dios ha dejado la Escritura para que por medio de ella aprendamos a conocerlo a Él. ¿Cuántos saben que la Biblia, como la conocemos nosotros, es la palabra de Dios? Entonces Dios dejó la Biblia, su palabra, para que por medio de ella lo conozcamos a Él. Ahora, veíamos la semana pasada, y aquí la importancia del tema, aunque no es este el tema, pero que es un fundamento doctrinal. Y hablábamos la semana pasada de las dispensaciones. No sé si alguien se acuerda lo que significa la palabra dispensación. ¿Ah? Una etapa, un periodo de tiempo. Una dispensación es una etapa, es un periodo de tiempo, es una era. Y vamos a ver a través de esta gráfica también lo que es la línea del tiempo. Y este es algo bien básico para poder comprender y entender las Escrituras. Por eso el fundamento que vamos a hablar hoy es en cuanto al tabernáculo de Moisés, ya que lo predicamos, lo enseñamos, pero muchas veces yo toco temas que para mí son bien importantes, o se da una enseñanza que es bien importante, pero me he dado cuenta que muchas veces el pueblo se queda en la luna, decimos nosotros, ¿verdad? Porque no entiende lo que está escuchando, como el eunuco.
Le preguntaron al eunuco, ¿tú entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Pero para poder entender las escrituras necesitamos poner los fundamentos. Y uno de los fundamentos más importantes son las dispensaciones, que son etapas o periodos de tiempo. Y que también, paralelo a eso, está la línea de la vida, la línea del tiempo, pero no de nosotros, sino de la raza humana, de la humanidad en sí. Y vamos a trazar una línea, y a esa línea le vamos a conocer como la línea del tiempo, para que podamos entender las dispensaciones y las épocas en las que se dieron las cosas. Bueno, número uno, cuando hablamos de las dispensaciones, la primera que mencionamos, y esto solo es para introducir el tema, es la inocencia. La inocencia es la etapa en la que Adán y Eva vivieron en el huerto sin pecar. Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, vivieron en un periodo de inocencia. ¿Cuánto duró eso? No se sabe. No se sabe cuánto tiempo ellos permanecieron en el huerto. Luego, cuando ellos pecaron, dice que conocieron. Entonces se cerró la etapa de la inocencia y se empezó a abrir otra dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Acuérdense que no había algo por escrito que le dijera al hombre lo que a Dios le agradaba o no. Entonces Dios crea al hombre con conciencia, de tal manera que cuando uno tiene su conciencia, que le dice a uno si está bien lo que está haciendo o está mal. En aquella época la gente se guiaba por la conciencia. Por ejemplo, veíamos la semana pasada que hubieron hombres que tuvieron 2 mujeres, 3 mujeres, y que Dios no se los condenaba porque no había una ley, no había una escritura, porque ellos vivían de acuerdo a la conciencia y para ellos no era malo. Entonces, como no era malo, no era pecado. Por eso Jacob tuvo 2 esposas y 2 siervas que se llegaron a él, y él no lo miraba malo. Abraham también tenía su esposa y tuvo su sierva, pero no había una ley que le dijera al hombre que eso estaba mal delante de Dios. Y así ellos se guiaban por la conciencia. Luego viene el gobierno humano, donde la gente empieza a construir la torre de Babel, queriendo llegar a Dios, y empieza a partir del diluvio, después del diluvio, empieza a gobernarse el hombre a través del gobierno. Empieza a vivir una etapa en la que se conoce como el gobierno humano. Luego Dios llama a un hombre que se llama Abraham. Dice que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te enseñaré, que te mostraré. Y Abraham empezó a caminar por fe. Y Dios le dijo: ciertamente te bendeciré. No te estoy bendiciendo, te bendeciré. Y tu descendencia poseerá toda la tierra. Dice que vas a tener hijos como la arena del mar, como las estrellas. Tu descendencia va a ser grande. O sea que empezó una dispensación, un periodo de tiempo que se llamaba la promesa. Por eso Isaac es el hijo de la promesa. Luego ese periodo duró desde Abraham. Acuérdense que Abraham salió y Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y entre esos 12 hijos estaba uno que se llamaba José, el cual es llevado a Egipto. Y en Egipto empieza él o queda como esclavo. Luego el Señor manda a un hombre que se llama Moisés, que saca al pueblo de Egipto. Y a Moisés le da algo que se llaman las tablas de la ley. No matarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. Y le empieza a dar, en Éxodo capítulo 20 me parece que está, los 10 mandamientos, aunque eran más de 500 mandamientos que la ley componía. Entonces se da la dispensación de la ley. Ahora cada vez que pasaba algo, robaba a alguien, ya había una ley escrita a la cual ellos podían ir a corroborar el delito que se había cometido. Por ejemplo, si alguien robaba, ellos iban
y chequeaban en lo de los ladrones. Y decían, si alguien es sorprendido robando, tiene que pagar 4 tantos más. Entonces le decían, bueno, la ley dice que te robaste una ovejita de tu hermano, aquí dice que tienes que pagar 4 más. Luego, si había alguien en lepra o alguien que había hecho algo, decían, mira, aquí dice la ley que te tenemos que apedrear y tienes que morir. Entonces, cada vez que sucedía algo, iban a la ley y la ley les enseñaba. Por eso la ley se conoce como un maestro, como un tutor. Pero como la ley venía de Dios y era perfecta, el problema no era que la ley era mala, sino que el hombre es imperfecto y para el hombre es imposible cumplir la ley. Entonces se cierra el periodo de la ley y se abre otro, que es el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia en la cual estamos hoy. La Biblia dice que con Jesús vino también la gracia. Luego, eso ya es en tiempo futuro, no lo estamos viviendo ahora. Viene un futuro milenial donde van a haber juicios, donde la tierra va a ser consumida, donde se van a dar guerras. Por ejemplo, la película que acaba de salir, de guerras químicas, guerras de virus. Ya no van a ser guerras tanto de armas, sino de enfermedades. Guerras ya no por tierra, sino por agua. El calentamiento y tantas cosas, pero eso es otro tema, no entremos ahí. Entonces, pregúnteme a alguien, por favor, ¿dónde estamos, pastor? Bueno, porque usted me lo preguntó, nosotros estamos aquí, en la gracia. Ni estamos viviendo en la inocencia, ya no somos inocentes, ya no estamos, tenemos una conciencia a la cual hay que lavarla y limpiarla. Ya no nos regimos por el gobierno humano solamente, es decir, dice que cuando el Señor Jesús dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ya no estamos buscando a Dios a través de un gobierno. Tenemos promesas de Dios, sí, pero ya no estamos en las promesas, ni estamos en la ley, pero no estamos desechando la ley. Entonces, esas resumidas son las 7 dispensaciones que vimos la semana pasada, que cada dispensación equivale a más de 1 hora de enseñanza. Pero aquí lo metimos todo en un embudo y se lo dimos. Bueno, ahora miremos la línea del tiempo, que es la misma línea. Número 1, antes de ver la línea del tiempo, hay un dato bien tremendo, que a partir de la conciencia, no de la inocencia, a partir de que el hombre desarrolla su conciencia, es decir, la conciencia empieza cuando el hombre pecó y dice que conocieron que estaban desnudos, entonces empezaron a vivir con conciencia. Desde que empieza la conciencia hasta que termina la ley, han habido en la tierra 4,000 años. 4,000 años. Y en el periodo de la gracia en el cual estamos hoy, van hasta el día de hoy 2013 años y medio. Porque estamos en junio, ¿verdad? Estamos en el 2013. Por eso a esto se le conoce como antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, ahora en la línea del tiempo, la línea humana, vemos que el primer hombre se llamaba Adán. Y Adán vivió en un tiempo de inocencia. Luego Adán mismo empezó a estar en la dispensación de la conciencia. Pero luego que Adán murió, vino otro periodo que se llamaba el periodo de los patriarcas. La palabra patriarcas no es otra cosa que cabezas de hogar. Por ejemplo, yo soy un patriarca de mi casa, de los García. Yo soy el patriarca de los García. Bueno, no de todos los García, sino solo de los García que llevan mi sangre. Entonces, así se conocía. Los varones eran patriarcas, cabezas de hogar. La situación es que en aquel tiempo las familias eran bien numerosas. Una familia equivalía a más de 150 personas. Familias de 40, familias de 100, familias de 200.
Entonces había un patriarca y el patriarca era el que daba las órdenes, era el que regía. Y hasta el día de hoy es parecido lo mismo, ¿verdad? Que cuando uno se cría en su casa, realmente la voz que se respeta más es la del abuelito o la de la abuelita. Y si uno quiere hacer algo, no le digan a la abuelita, no le digan al abuelito porque va a decir que no. Porque uno en aquel tiempo empezaron a vivir así. Por ejemplo, Noé, patriarca de su casa. Job, patriarca de su casa. Abraham, patriarca de su casa. Y así. Luego vino la ley. Y con la ley vinieron los sacerdotes, vinieron los ritos. Y se empezó a establecer el primer rey. El pueblo de Dios le dijo, queremos rey, queremos ser como las demás naciones que tienen rey. Y Dios le dio a Saúl como rey. Luego vino el rey David, bueno, luego vino toda la casa de David a reinar. Y en ese mismo periodo es el periodo de los profetas. Hasta la llegada de Jesús. Jesús cambia los tiempos. Cuando Jesús llegó a tu vida, cambió el tiempo. Nosotros tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Y ahorita estamos en el después de Cristo. Antes nuestra vida, hermano, era digna de lástima, ¿verdad? Pero Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Él ha quitado la tristeza y nos ha dado un manto de alegría. Se ha llevado la enfermedad y nos ha hecho sanos. Y Él empieza a cambiar todas las cosas. Entonces cuando viene el Señor, es que el Señor es bello, hermano. ¿Para cuántos el Señor es bello? Viene Jesús y cambia, mejora todo. Todo lo mejoró. Y con Jesús vino la gracia en la cual estamos nosotros. Entonces ahí es el nacimiento de su iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Y Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo. Y empezó a levantar apóstoles, empezó a levantar pastores, empezó a levantar maestros, empezó a levantar evangelistas, empezó a levantar profetas, pero ya no del tiempo antiguo, sino del tiempo de la gracia. De la gracia. Cuando se acabe la gracia, porque viene la dispensación del futuro, es decir, que la gracia un día se va a terminar. La gracia un día en la cual estamos se va a terminar. ¿Cuándo se acaba la gracia? Cuando la iglesia del Señor se va. Entonces se cierra la gracia y viene algo que se llama el periodo de la tribulación, la gran tribulación y un montón de guerras y acontecimientos que van a suceder, pero que el Señor se va a llevar a su iglesia antes de que todo eso suceda. Así que si usted tiene planes de irse con el Señor, qué bueno. Ahora, si usted tiene planes de quedarse, qué malo. Ojalá que tenga buen cuero para que aguante. Bueno, pero no ese es el tema al que le quiero enseñar yo. Porque esta es una base doctrinal. Mucha gente comete errores. Mucha gente cita cosas equivocadamente porque no tiene un panorama de lo que es la escritura. Y este es un panorama sencillo de lo que es la escritura. Pero hoy le voy a poner otro panorama que para mí es fundamental, que es el tabernáculo de Moisés. Lo lindo del tabernáculo de Moisés es que cuando tabernáculo significa tienda, casa. Cuando se hizo el tabernáculo, le dijeron a Moisés, hazte un tabernáculo. Pero agarraron a Moisés y lo agarró el Señor y se lo llevó. Y le dijo, vení, y se lo llevó al cielo. O le dio una visión. Y le dijo, mira, ahí está el arca, ahí está esto, ahí está el otro. Apunta pues, le dijo a Moisés. Y le apuntó, va. Y le dijo, así me vas a hacer uno en la tierra, le dijo. O sea que a Moisés le dijeron, hazte un tabernáculo como el que se te enseñó allá arriba. Entonces, lo bello de este tabernáculo es que es un espejo, es una réplica de lo que está arriba y de cómo se mueven las cosas arriba. Por eso es tan importante que conozcamos el tabernáculo. Bueno, yo me emociono, hermano.
Solo para tener la base bíblica, alguien que me busque Éxodo capítulo 26, verso 30. Y si lo puede leer en voz alta, hágalo por favor. Éxodo 26, 30. El primero que lo tenga, por favor. Sí trajo Biblia, ¿verdad? 26, 30. Ajá, alzarás el tabernáculo conforme a qué? Como te fue mostrado. O sea que Moisés subía al monte a hablar con Dios y ahí se lo mostraron. Ahora, lo lindo de este tabernáculo, hermano, es que por fuera se miraba como una tienda. Por fuera se miraba como algo normal. Por fuera se miraba como una tiendita. Lo bello de este tabernáculo estaba por dentro. Lo más hermoso de este tabernáculo estaba adentro de él. Por ejemplo, todo esto por dentro, encima dijo aquel, encima tenía cortinas. Pero sus paredes eran de madera cubiertas de oro por dentro. Entonces, ¿cómo hizo Dios el tabernáculo? Fíjense que cuando empezaban a hacer el tabernáculo, no empezaron de aquí, empezaron de donde está la luz de Dios. De ahí lo empezaron a construir hacia afuera. Primero hicieron el arca del pacto, luego hicieron los querubines, todo eso. Luego las cosas del lugar santo, cerraron. Luego hicieron lo de afuera. Eso quiere decir de que la restauración no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y ahí hay algo bien precioso. Por eso que no nos importe mucho nuestra apariencia externa, que nos interese lo de adentro. Lo de adentro. Por ejemplo, miren hermano, qué lindo es cuando Dios le sana a uno sus dolencias, ¿verdad? Sus amarguras, sus quebrantos, sus sinsabores de la vida. Y Dios empieza a trabajar por dentro. Jesús dijo, el plato se lava primero por dentro y luego por fuera. Que la belleza de las mujeres, dijo el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, no sea la de afuera, sino que se atavíen, pero de adentro. De adentro. Entonces, igual los hombres. A veces nos preocupamos. Yo por eso dejé ir al gimnasio y me ha crecido un poquito el ministerio. Pero esto se queda, aunque hay que cuidar porque es el templo del Espíritu Santo. Pero lo más importante es lo de adentro. Lo de adentro. Bueno, le voy a enseñar unas películas para que usted identifique un poquito. Apagamos la luz de aquí. La de aquí nada más. Pero espéreme cuando yo le diga. Luces. Yo le voy a decir cuál. Esa no. Tampoco. 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 Solo ahí deje así. Ahí está. Solo para que usted se sienta así como en el cine. Esto es para tener un panorama de lo que es la escritura. A ver, si usted me está entendiendo, ¿quién fue el que trajo la ley? Moisés. Y Moisés fue a sacar a un pueblo. Veamos cómo Moisés va a sacar al pueblo. El éxodo y el tabernáculo de Moisés. 2-3 minutos dura.
Dice que Dios era columna de fuego en la noche y era nube en el día. Y así se comunicaba Él con su pueblo y así los dirigía. Pero Dios tenía la necesidad de establecer una casa de reunión. Una casa donde ellos se pudieran reunir, donde Él pudiera hablar con Moisés. Entonces viene y llama a Moisés. Y cuando llama a Moisés le dice: ahora que vamos a hacer la casa de reunión, ya tenemos la casa de reunión, ahora necesitamos sacerdotes, le dice. Y habían 12 pueblos, 12 hijos de Jacob. Estaban los rubenitas, estaban los de Judá, estaban los de Isaacar, los de Simeón, pero había unos que se llamaban los de Leví, los levitas. Y dijo el Señor: a los levitas voy a escoger para que sean mis sacerdotes. Y nadie va a entrar en la tienda que yo voy a hacer si no es levita. Para que entre tiene que ser levita. Ahora, y puso varias reglas, y una de ellas son las vestiduras. Miremos otra vez. Un minuto. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y sepáralos de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras especiales, sagradas para Aarón, como señal de distinción, de honra y hermosura por su servicio a Dios. Y tú hablarás a todos los sastres que he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Estos objetos deben ser hechos de lino fino y bordados con hilos de oro e hilos de color azul, púrpura y carmesí. Amén. Y cada color, cada prenda que usaban tiene un significado, que eso después lo vamos a ver. Pero viene y dice: ellos son los que van a entrar y tienen que entrar vestidos de esta manera y tienen que hacer esto y esto y esto. Ahora, Aarón era hermano de Moisés y Aarón estaban los sacerdotes, pero dentro de los sacerdotes había uno que se llamaba el sumo sacerdote. Y solo el sumo sacerdote podía llegar hasta el lugar santísimo, lo de adentro de la casa o de la tienda de Dios. Los demás sacerdotes solo podían llegar al atrio y al lugar santo. Ahora, la palabra tabernáculo se traduce de dos palabras hebreas: ojel, que significa tienda de campaña, campamento, habitación, y mizcán, que significa residencia, cabaña, casa, cortina, habitación. Tenía varios nombres. Por ejemplo, se le conocía como la tienda de reunión, la tienda del testimonio, se le conocía como el santuario, la casa de Jehová y el templo de Jehová. Ahora, lo que yo sí quiero dejarle a usted claro es de que esto que estaba en la tierra, ¿por qué es tan importante que lo conozcamos? Porque está en el cielo. La Biblia dice de Jesús, cuando Jesús hizo el sacrificio, Él no fue a la tienda que Moisés levantó. Él dice que fue al tabernáculo del cielo. ¿Cómo le explico yo, por ejemplo? En Guatemala, alguna estatua famosa de alguno, aparte de Tecumán. O en tu país, Carlitos, algún personaje. ¿Dónde está? En la capital. ¿Y quién era él? Un héroe de Honduras, Francisco Morazán. Y Morazán hay varios, un estadio creo que se llama así también, en honor a él, ¿verdad? Entonces, hay cosas
digamos, todo lo que había dentro de esta tienda era en honor o una representación de lo que está ahí arriba. Por ejemplo, en el arca del testimonio, en el propiciatorio, donde estaba el arca del pacto, dice que habían 2 querubines, 2 ángeles de oro, que se topaban sus alas y miraban para el propiciatorio. Es decir, en Moisés eran de oro, pero allá en el cielo no eran de oro, eran de verdad. Eran vivos. ¿Sí me entiende, verdad? Vaya, pues sí. ¿A cuánto le gustan las películas? Vaya. Entonces, mire qué tremendo esto. Esto era cerrado, está abierto para que podamos ver. Pero a la parte de afuera, todo esto de afuera se le conocía como el atrio. Luego aquí se dividía y a estos que está aquí se le conoce como el lugar santo y a lo que está adentro como el lugar santísimo. Pero todo estaba cerrado. Entonces, cuando entendemos este principio, hermano, por ejemplo en la oración, si aplicamos esto a la oración, si aplicamos esto a la alabanza, si aplicamos esto a la palabra, si aplicamos esto a la luz, a la dirección. Por ejemplo, la luz que alumbraba aquí afuera era la luz del sol. Pero la luz que alumbraba aquí adentro era la luz del candelabro o candelero. Y la luz que alumbraba allá en el último cuarto era la misma presencia de Dios. Y tantas cosas que podemos entender. Por eso esto es un fundamento doctrinal, es una base para que podamos entender la escritura. ¿De verdad le gustan las películas? No. Vale, le voy a enseñar otra. Esta es calidad. Esto detalla en 2 minutos todo lo que había en el tabernáculo. De azul, púrpura, carmesí y lino fino, y estaban sostenidas por 4 columnas. El número 4 en la Biblia representa a los 4 extremos de la tierra o al mundo y a los que en él habitan. Cristo vino a salvar al mundo y Cristo es la puerta por donde todos pueden entrar al Padre. El altar de bronce era el lugar donde el sacrificio que debía pagar el juicio del pecado era ofrecido. Era el lugar donde el pecador arrepentido ponía sobre la víctima inocente su pecado, para que el inocente muriera en su lugar. El conocimiento del juicio sobre el pecado, representado por el bronce, el arrepentimiento, la confesión y la fe en el Salvador. Todo ese es el camino que tenía que recorrer el sacerdote. Y lo son en la vida cristiana. La fuente era una pieza de bronce construida de los espejos de las mujeres de Israel. En esta fuente el sacerdote se lavaba antes de oficiar. Esto demuestra cómo Dios quiere continuar limpiando nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu, que a medida que nos acercamos a Él, mirando como un espejo la gloria de Dios, somos transformados por el Espíritu. La fuente era un símbolo de la santificación. En el lugar santo del tabernáculo estaba la mesa de los panes de la proposición. Esta era una mesa recubierta en oro, sobre la cual se ponían 12 panes, uno por cada tribu de Israel, recordando la provisión de Dios a su pueblo que siempre lo sostiene de pan material y espiritual. Es por medio de la palabra de Dios representada por el pan que Dios alimenta a su pueblo. Cristo es el pan vivo, Él es la palabra viviente. Frente a la mesa de los panes de la proposición se encontraba el candelero de oro. Este tenía 7 lámparas y estaba decorado bellamente en una sola pieza. Estas lámparas debían permanecer encendidas todo el tiempo. Cristo es la luz del mundo y sus seguidores deben brillar también y ser luz a otros. Delante del velo interior se hallaba el altar de incienso. El altar de oro era donde el sacerdote ofrecía el perfume del incienso, que representaba las oraciones de aquellos que ponían su fe en Jesús. Es la oración de fe, el medio por el que nos comunicamos con Dios. En el lugar santo estaban representados los 3 ingredientes que fortalecen la vida cristiana: la palabra de Dios, la testificación y la oración. Detrás del velo
se encontraba el mueble más sagrado de todos, el Arca del Pacto. Se le llamaba así porque en su interior se guardaban los 10 mandamientos, el pacto de Dios con su pueblo. El arca tenía una cubierta que se llamaba propiciatorio. Esta cubierta tenía moldeado 2 querubines que extendían sus alas sobre el arca y miraban hacia el centro los dos, mostrando así la reverencia que los ángeles tienen al mirar a la ley de Dios y al plan de salvación. Era en medio de los ángeles donde se manifestaba la presencia de Dios o la Santa Shekinah. Todo hombre que quiera permanecer delante de la presencia de Dios será juzgado por su santa ley y redimido por la justicia de Cristo. Es el santuario la imagen de la obra de Cristo a favor nuestro. Es el santuario donde por símbolos llegamos a comprender el amor de Dios y su plan para redimir a su pueblo y habitar en medio de él. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vale. Ahora, ¿sabe qué es lo lindo de esto? Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, si no queremos recorrer este camino, no vamos a ir a ningún lado. No vamos a ir a ningún lado. Cuando yo recién me mudé para acá, yo decía miren, no hay una manera en que yo me vaya de aquí y haga un corte. No hay medio. La única manera que usted llegue a su casa es siguiéndose por tal ruta y tal ruta lo va a llevar. Entonces, si oramos siguiendo estos principios, vamos a llegar a la presencia de Dios. Los de la alabanza, si no recorren este camino, nos van a dejar volteando nada más. Si la palabra solo la miramos aquí, nunca vamos a conocer los secretos de Dios. Entonces, todo, nuestra vida, si tenemos vida de atrio, en el atrio está Lázaro, en el lugar santo está Marta y en el lugar santísimo está María. El atrio es nuestro cuerpo, el lugar santo es nuestra alma y el Espíritu habita en el lugar santísimo. Entonces, todo lo que hagamos, todo tiene que ir en ese orden. Si no, no vamos a ir a ningún lado. Y el sacrificio del Señor se estableció en ese orden. Por ejemplo, veamos a Jesús en el tabernáculo. Número 1, para entrar, había que entrar por la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Antes de mí vinieron otros que se saltaban, pero si alguien quiere entrar a la presencia de Dios, yo soy la puerta, dijo el Señor. Ni es el pastor, ni es el apóstol, ni es esta iglesia, ni es la otra, ni es este. No, la puerta se llama Jesús, el único. Entonces, para entrar, Jesús. Entonces, luego, el segundo paso que había que dar era pasar por el altar del holocausto. O el altar de bronce, que significa lugar donde se mata. Y ahí es donde se ofrecían sacrificios. Alguien que lea Juan 10:11. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y eso nos habla de cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Cómo dice? Mire, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, agarraban un animalito, un cordero, y lo llevaban al altar del holocausto. Y el sacerdote, los hijos de Aarón, oraban por él, ponían sus manos sobre él y luego lo mataban. Y eso significa que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, luego estaba la fuente. Y esa es la fuente de bronce, de que por dentro tenía espejos que los habían recolectado de las mujeres, y de tal manera que cuando alguien llegaba y se lavaba, ¿qué sucedía? Se miraba, se reflejaba. Y ahí es cuando la gente dice, uy, por mí lo dijo, a mí me las está tirando el pastor. No, sino que cuando la palabra se expone, refleja tu condición. Estamos hablando y dice, uy, por mí lo está, a mí me habló. ¿A cuántos Dios les ha hablado?
Y es porque Dios conoce tu condición. Pero, número uno se lavaba. Hermano, ¿qué es lo primero que uno hace cuando se levanta? ¿Ah? Ajá, y después, pero si ya para salir tiene que ir al espejo. O ahí le lava y se arregla, ¿verdad? Porque el espejo le demuestra a uno su condición. Y si alguien te va a enseñar cómo estás, ves la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia en Juan 13:5 que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Imagínense que ahorita yo le empiece a quitar los zapatos a los hermanos. Número uno, saber qué puede pasar, ¿verdad? No. Pero mire, hermano, que le vean su condición a uno. Y para poder entrar, dice, el sacerdote se iba a lavar, porque iba a entrar a la presencia de Dios. Y ese es el problema que muchos cometen, que no se lavan antes de entrar, que no se purifican antes de entrar, que no ven su condición antes de entrar. Y como no están aptos para entrar, no entran. Como no están limpios, no los dejan entrar. A la iglesia sí, pero a la presencia de Dios no entran, porque no se han autoexaminado. Luego entraban al lugar santo, y en el lugar santo estaba la mesa de los panes. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces dice que era una mesa que tenía ¿cuántos panes? 12 panes, que representaban las 12 tribus de Israel. Se ponían en honor, pero para nosotros significa otra cosa. Dice que se ponían 6 de un lado y 6 del otro lado. ¿Y cuánto le da a usted eso? 66. No 6 por 6, sino 6 y 6 juntos, ¿qué es? 66. Y los 66, el pan representa los 66 libros de la Biblia. Por eso algunos discuten, no, que la Biblia tiene más libros, no, que otros tienen menos, no, 66 libros de la Biblia. Por eso creemos solo en los 66 libros de la Biblia. Bueno, también el candelabro tenía manzanitas que adornaban, y cuando las contaban eran 66. Y eso es la palabra, pero a nivel de luz. A nivel de luz. Luego estaba el candelabro de oro, o el candelero de oro, que alumbraba el lugar santo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Para poder entrar aquí ya necesitamos luz, necesitamos ser dirigidos. Representa también comunión con el Espíritu Santo. No podemos entrar por nuestras propias pistolas. Tenemos que entrar y ser dirigidos como el Señor quiere. Y por eso estaba el candelabro. Eso nunca se debía de apagar su luz. Constantemente había que estarle renovando el aceite. Constantemente había que estarlo chequeando. Constantemente había que estar dentro ahí trabajando, rociando con la sangre de los corderos que se mataban. Y ahí estaban los sacerdotes. Por eso un texto que le di, David era de la tribu de Judá, eso se lo di el domingo, pero sin ser levita se metió hasta aquí y se comió estos panes y no le pasó nada. Luego, ya antes de entrar al lugar santísimo, estaba el altar de incienso. Y el altar de incienso es la ofrenda de olor grato que Jesús ofreció una vez por los pecados. Jesús dijo: sacrificio y ofrendas por el pecado ya no te agradaron, por tanto me preparaste un cuerpo. Y entonces él vino y fue una ofrenda de olor grato al Padre, que agradó al Padre, que limpió los pecados del mundo. Entonces, ahí está Jesús, todo eso es el Señor. Y luego adentro estaba el arca del pacto. El arca del pacto era la que los sacerdotes cargaban en los hombros y era como una especie de cajón. Y adentro del arca habían 3 cosas: las tablas de la ley, el maná que había descendido, y el arca y la vara de Aarón que reverdeció. Eso representa, las tablas de la ley representan a Dios Padre.
La vara de Aarón representa a Dios Espíritu Santo. Y el maná que había descendido representa a Dios Hijo, a Jesús. Pero dice que los tres estaban envueltos en el arca. Y el arca en sí representa al Altísimo, al Elión. Ahí es donde se cumple la escritura. Oye Israel, vuestro Dios uno es. No tenemos tres dioses, un solo Dios que se manifiesta en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Apocalipsis 22:13 dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y eso nos habla de que Jesús es el Dios eterno, es el principio y el fin. Bueno, y ya para terminar, hoy sí terminé, cabal, pues chica, hoy sí, una palmadita más yo. Aleluya. Mira este texto, qué precioso. Dice la Biblia textual, una versión que se llama así, Biblia textual. Juan capítulo 1, verso 14. Y el verbo, ¿quién es el verbo, hermano? Y el verbo, Cristo, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que el Señor vino a tabernaculizar con nosotros. De tal manera que hoy todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo siguiendo el camino, siguiendo esa línea. Por ejemplo, si yo voy a orar, imagínense que si empezamos a orar y lo hacemos bien, lo primero que yo debo hacer cuando oro es entrar por la puerta en el nombre de Jesús. Luego por el sacrificio. Señor, declaro que tu sangre es propicia para mí. Señor, empiezo a orar, a hablar del sacrificio. Señor, yo soy infiel, pero por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, yo me presento delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Y empiezo a orar. Luego empiezo a lavarme con el agua. Y el agua es la palabra. Y digo yo, Señor, lléname de tu presencia, que tu palabra, Señor, fluya en mí. Señor, lávame, quiero ser limpio. Rocíame, Señor, restaura mi alma. Declaramos tu palabra en este lugar. Declaramos tu señorío en este lugar. Declaramos tu grandeza en este lugar. Declaramos que tú eres bueno. Te estoy hablando solo la palabra, solo la palabra, solo la palabra. Entonces cuando empiezo a hablar la palabra, me meten al lugar santo. Y en el lugar santo, la misma palabra, pero ya a otra dimensión. Y empiezo a fluir de otra manera. Y está el candelero, que es figura del Espíritu Santo. Aún empiezo a profetizar en el Espíritu. Hermano, así dice el Señor, yo estoy aquí en este lugar y empiezo. Pero orando. Y eso le estoy hablando solo de la oración. Y entonces ya empiezo a orar en el entendimiento, está aquí, pero también en el Espíritu. En el Espíritu ya es el lugar santo. Y la oración aquí sería ya con gemidos indecibles. Ya sería otro nivel de oración. Pero a veces ni entramos porque ni vamos en el nombre de Jesús. Afuera nos quedamos porque solo, Señor, mi carro, solo a pedir de un solo. Señor, las llantas hoy las encontré más caras y se me pinchó la llanta. Pero ese cuate ni entró. No entró. Porque no conoce. Porque quiere entrar a su manera. No se puede. No se puede. Entonces luego adentro la oración, gemidos indecibles, postrado, donde es espíritu a espíritu, donde dice que el Espíritu nos ayuda. Aquí ya ni se habla, porque estamos delante de la presencia de Dios. Ahí ya solo se llora y se puja. Y ahí ya es comunicación directa con Dios. Y ahí es Dios transformándonos, cambiándonos, llenándonos. Y si usted quiere ser cambiado y transformado en otra persona, el único lugar donde lo van a cambiar y transformar es ahí, en el lugar santísimo. Ni siquiera en el lugar santo, mucho menos en el atrio. Aquí le muestran la salvación y la palabra. La música, hay música, aquí meteríamos la música cristiana.
donde todo mundo le canta al Señor como quieren. Y está bien, música cristiana, porque tienen la luz del sol. Pero aquí ya no, los cantos tienen que ser espirituales, dirigidos por el Espíritu. Aquí el director trae su lista, pero aquí se la cambian. Y aquí ya no se dice nada, aquí ya solo empieza a hablar en lenguas, a adorar, a exaltar. Nada que coritos para terminar. No, aquí se empieza a adorar. Por eso le digo yo, llegar aquí es muy difícil. Y especialmente que lleguemos todos. A veces cuando yo miro, todos se me quedaron atrás, solo yo estoy ahí en el lugar santísimo. Qué humilde el hermano. A veces no entramos ni uno, a veces, hermano. Ni siquiera llegamos aquí. Ni siquiera entramos aquí a veces. Porque nos queremos saltar de una vez hasta aquí. No se puede, no se puede. No se puede. La palabra como agua, palabra fortalecida, palabra revelada. Le dice el Señor a los del Apocalipsis, les dice en Apocalipsis capítulo 3 me parece, por cuanto venciste, te daré del maná escondido, le dice. Aquí están las revelaciones de Dios. Y cualquier cosa que miremos, tiene que ir ahí. Tu vida cristiana, ya tienes un encuentro con Cristo, ya entraste a la puerta, ya comienzas a amar la palabra, ya tienes mesa, ya tienes altar, ya tienes comunión con el Espíritu, el altar de incienso, ya adoras, ya oras. Y aquí no digamos, hermano, comunión plena con el Señor. Pero si usted solo está aquí, mire todo lo que le falta recorrer. Bueno, ¿preguntas? No hay. Bueno, gloria a Dios. ¿Alguien tiene una pregunta? Hable ahora o calle para siempre. ¿No? Cuando no hay preguntas es que todo se explicó, pero calidad. Y que todos entendieron. O que nadie entendió nada, ¿verdad? A ver, póngase de pie. Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria,
que